Queridos estudiantes, tenemos un reto nuevo. Vamos a aprender ahora la cuarta estrategia para comprensión lectora. Esta cuarta estrategia nos va a enseñar cómo utilizaremos los sinónimos y antónimos para poder comprender mejor. Lógicamente, primero debemos conocer qué es un sinónimo y qué es un antónimo. Aquí les presento el concepto de sinónimo. Algunas palabras en castellano son sinónimas, pero no todas las palabras tienen sinónimos. Ser sinónimo es tener un significado parecido o cercano a otra palabra. Es decir, según el significado de sus partes, la palabra sinónimo quiere decir sin, que significa el mismo nombre, pero en realidad significa que tiene el mismo significado. Sin embargo, nunca el significado de las parejas o grupo de palabras que son sinónimas es totalmente exacto. Siempre existirá alguna diferencia por más pequeña que ésta sea. Más adelante veremos algunos ejemplos que se detallarán para una mejor comprensión. Te voy a poner a trabajar un poquito. En grupo de 3 personas de tu familia, expresen los significados solo de las palabras que conforman uno de los grupos que voy a presentar a continuación. Te voy a mostrar 2 grupos, tú escoge cualquiera de los 2. Una vez que hayan socializado con miembros de tu familia, bueno, si no quieres hacer con miembros de tu familia, comunícate por alguna red social con compañeros de tu aula y realiza esta actividad. Sería magnífico que tú utilices las redes sociales para aprender. Una vez que encuentren el significado de cada una de las palabras, van a escribir esto en una hojita, vas a escribir con quién compartiste y vas a ponerla en tu portafolios. Te presento los grupos de palabras que son los siguientes. Grupo número 1. Basura, mugre, suciedad. Maniobra, operación. Lento, tardo, pausado. Razón, motivo. Peón, jornalero. Segundo grupo. Cólera, ira, enojo, enfado. Dolo, engaño, fraude. Estigma, marca, señal. Morir, expirar, fallecer. Rendir, vencer, someter. Vamos, yo sé que tú puedes. Otro ejercicio. Comparte con todos escribiendo en el portafolio una vez que lo resuelvas. Esta es la segunda actividad. El ejercicio dice así. En parejas con un miembro de tu familia, tú y él. O puedes hacer nuevamente, te repito, con un compañerito de aula a través de las redes sociales. Busquen sinónimos para las siguientes palabras, conservando el significado que está determinado. Cuando la palabra no tenga sinónimo, si tú no la encuentras, simplemente debes de escribir que no lo tiene. Las palabras son las siguientes. Rehacer, que significa volver a hacer. Distinguir, que significa hallar las diferencias. Amor, un sentimiento, y fresco, recién hecho. Estos ejercicios que estás realizando tienen como finalidad prepararte para las conceptualizaciones que vamos a ver un poquito más adelante. No te preocupes, está fácil. Yo sé que tú puedes. Vamos, hazlo. Conozcamos ahora qué significa antónimo. Algunas palabras del castellano son antónimas, pero no todas las palabras tienen antónimos. Ser antónimo es tener un significado opuesto o contrario al de otra palabra.
Según el significado de sus partes, la palabra antónimo quiere decir anti, que es igual a opuesto, y nimo, nombre. Pero en realidad quiere decir que tiene significado opuesto. No siempre las palabras que parecen antónimas en realidad lo son. A veces hay palabras que se oponen en género, por ejemplo, género femenino y género masculino, o en otros aspectos, pero no se oponen en su significado. Hay que tener mucho cuidado aquí. Podemos a veces engañarnos. Mucho ojo y vamos a seguir aprendiendo esto a continuación. Pero primero, se me estaba olvidando, en grupo de 3 personas, nuevamente, tú escoges con quién. ¿Sí? Yo preferiría que no salgas de casita, hagas con tu familia, con tus amiguitos de las redes sociales. Van a expresar el significado, igual que el anterior, de cualquiera de los 2 grupos que aparecen en la pantalla, igual que el caso anterior. Y vas a compartir en tu portafolio. Esta es otra tarea. Mira, ya van dos actividades para el portafolio. El primer grupo es oscuridad, claridad, grueso, delgado, alto, bajo. Y en el segundo grupo están limpio, sucio, capacidad, incapacidad y funcional y disfuncional. Vamos, levanta ese ánimo, puedes, tú puedes, vamos, hazlo. Una vez realizados los ejercicios anteriores, que estaban pequeños, eran solo 3 en cada grupo, vamos a aprender ahora el proceso para usar los sinónimos y los antónimos en función de comprender el significado de las palabras desconocidas. En algunos casos, la palabra desconocida está inserta en un contexto que no nos da pistas sobre su significado. En este caso, no podremos usar el contexto para aproximarnos al significado de una palabra desconocida. Otras veces podemos no saber cómo dividir la palabra o no conocer otras palabras semejantes a la desconocida. En este caso, no podemos utilizar las familias de palabras para extraer su significado. Estamos hablando de palabras desconocidas. Miren, en el cuadro verde dice que nosotros no podemos utilizar el contexto y en este cuadrito amarillo no podemos utilizar las familias de palabras. ¿Qué nos queda? Los sinónimos o los antónimos. Sigamos aprendiendo. Cuando el contexto no nos orienta sobre el significado de una palabra extraña para nosotros, porque no nos da pistas sobre ese significado, o cuando no podemos dividir la palabra en sus partes, o cuando no conocemos palabras de la misma familia de la palabra desconocida, entonces debemos utilizar los sinónimos o los antónimos para comprender estas palabras. La desventaja de esta estrategia con respecto a las anteriores, estamos hablando de las familias de palabras y del contexto, es que no la podemos utilizar sin ayuda. Siempre tendremos que recurrir al apoyo de alguien que sepa más que nosotros o de instrumentos que tenemos a la mano como son los diccionarios. Muchos de nosotros no leemos. A veces tenemos duda de alguna palabra y nos quedamos con esa duda, teniendo a la mano un diccionario. Les invito, queridos alumnos, utilicen los diccionarios para que aprendan tanto a escribir de manera correcta como el significado de las palabras que desconocen. Y así vamos a tener un mejor léxico y una mejor forma de entender las lecturas que necesitemos hacer. Debido a que los significados de las palabras sinónimas son próximos, el uso de los sinónimos nos puede ayudar a acercarnos al significado de una palabra.
Para utilizar esta estrategia tendremos que conocer la correspondencia entre el sinónimo y su significado. Esto es muy importante. Cuando una palabra tiene varios significados, el contexto es el que orienta sobre cuál de ellos es el que le pertenece a una palabra dentro de él. Cuando un lector usa esta estrategia, está activando algunas operaciones intelectuales, tales como establecimiento de relaciones entre elementos. Cuando el lector relaciona el sinónimo que le dan con la que no conoce. Activa su memoria cuando busca en ella el significado del sinónimo que le dan. Establece relaciones o asocia cuando le asigna el significado que encontró en su memoria con la palabra desconocida. Hace síntesis cuando incluye la palabra desconocida con el nuevo significado que ahora tiene para él dentro de la oración. Y hace análisis y síntesis cuando verifica si la palabra funciona dentro del contexto en donde se encuentra inserta. Veamos un ejemplo de cómo podemos utilizar esta primera forma. La información proporcionada por la encuesta realizada por la UNESCO en el año 1996 hasta 1997 ilustra las discrepancias en los niveles de progreso de las regiones y países del mundo. Ese es el ejemplo. Utilicemos un sinónimo conocido por nosotros para saber qué son discrepancias. Primero, el sinónimo de discrepancia es diferencia o desigualdad. Busquemos en nuestra mente qué significa diferencia. Correcto. Puede significar entre una de sus varias acepciones variedad entre cosas de una misma especie. Entonces podemos concluir que discrepancia es la variedad entre cosas de una misma especie. Podemos hacer preguntas para lograr entender esta parte. ¿Cuáles son las cosas de la misma especie que hay en esta afirmación? Respuesta: las regiones y los países del mundo. Pregunta: ¿cuál es la cualidad que las distingue o las diferencia? Respuesta: los niveles de progreso. Pregunta: ¿en qué hay variedad? Respuesta: en los niveles de progreso de las regiones y países del mundo. Ahora comparemos lo que dice la oración tomada y lo que concluimos. La oración original dice: la información proporcionada por la encuesta realizada por la UNESCO desde 1996 hasta 1997 ilustra las discrepancias en los niveles de progreso de las regiones y países del mundo. Ahora, con nuestro análisis vamos a colocar nuestro sinónimo y queda de la siguiente forma. La información proporcionada por la encuesta realizada por la UNESCO desde el año 1996 hasta 1997 ilustra la variedad entre los niveles de progreso de las regiones y países del mundo. Como podemos ver, hemos encontrado con un sinónimo un mejor entendimiento de esta idea, de esta oración, de este texto tomado de una encuesta de la UNESCO. Para la utilización de los antónimos es el mismo procedimiento, solo que debemos recordar siempre de que antónimo significa lo contrario. Ejemplo: el antónimo de hombre es mujer. El antónimo de frío es calor. Jóvenes, el proceso es el mismo,
que con los sinónimos. Ha llegado el momento de tus tareas. Recuerda, ya hay 2 anteriores. Esta sería la tercera tarea del portafolio. Consiste en que con la oración que vas a ver a continuación, con el texto que aparecerá, vas a utilizar los sinónimos para aproximarte más al significado de la palabra restrictivo, que está de color amarillo, siguiendo los pasos que hicimos en el ejemplo anterior. Hazte preguntas y averigua, y luego haces una comparación entre el texto original y tu conclusión. Te deseo todo el éxito del mundo, y la próxima clase aprenderemos la segunda forma para lograr descubrir el significado de nuestros textos utilizando esta técnica. Nos vemos pronto. Adiós. Antes de despedirme, me estaba olvidando. Tienes que hacer una lista con 5 falsos sinónimos y 5 falsos antónimos, y lógicamente debes de explicar cuál es el significado de cada uno de ellos para notar la diferencia. Ahora sí, nos vemos pronto. Chao.